aumentan los casos de triquinosis en la provincia de Buenos Aires. El doctor Hugo Pizzi está con nosotros, es médico infectólogo. ¿Cómo le va, doc? Buen día. Hola María, hola, ¿qué tal? Buen día. O sea, sí, no solo que han aumentado en Buenos Aires, ha habido en distintas provincias casos aislados de grupos, porque esto se da siempre en el momento en que el cerdo es carneado y se hacen todos los derivados, los chacinados, y al ser cosas crudas, estacionadas, evidentemente está el parásito adentro, que es una larva de triquina que se llama. Entonces uno hace un cuadro de eso y siempre es el grupo, lo más típico que yo siempre cuento en clase, que de pronto hay una persona que hace chorizo y le regala al jefe de la estación, al jefe de la policía. Para quedar bien. Al cura y todo. Entonces vos ves que es el grupo, entonces empezás a preguntar inmediatamente, sí, me lo regaló tal porque hizo la famosa carneada. Entonces evidentemente esto es lo curioso, lo simple, lo que siempre se da. Ahora, años anteriores, y tanto en Córdoba como en Saladillo, Buenos Aires, se dio un caso que era muy distinto, porque era gente que hacía chorizos y lo vendía en la ruta. Entonces ahí ya era distinto, el que paraba el auto a lo mejor no era de la zona ni era amigo, compraba y se contaminaba. Claro. La persona que come un salame contaminado empieza a tener cuadros febriles, diarreicos, se le hinchan los ojos por un problema alérgico, tóxico, y son unos dolores musculares tremendos, o sea, las mialgias, los dolores musculares son muy llamativos. Ahora, generalmente es fácil de tratar, y excepcionalmente puede hacer una miocarditis o una meningoencefalitis que puede terminar con la vida de la persona, pero eso es excepcional, nosotros lo tenemos descrito, pero eso es excepcional. ¿Es excepcional y tiene que ver con algún organismo determinado? No, tiene que ver con que ni siquiera están las larvas ni en el corazón ni en el cerebro. Es un fenómeno tóxico alérgico que inflama tanto el corazón o inflama tanto el cerebro que ahí es donde el organismo cola. Claro. Ahora, María, esta enfermedad es antiquísima. Los líderes tribales, Abraham, Isaac, en el Antiguo Testamento, el libro de las normas, por ejemplo, no sé si algún día tuvieron oportunidad de leer algo, o sea, el Deuteronomio, ese donde decía de la regla de las mujeres, las normas, cómo había que higienizarse, decía, por ejemplo, esto: no comerás el cerdo por ser un animal inmundo. Ellos no sabían de qué se trataba. Lo que pasa es que veían, observaban que cuando comían cerdo enfermaban, entonces hicieron de un problema sanitario un problema religioso. Pero ahora los judíos lo entendieron con el paso de los años, y hoy, lo más raro que te puedes imaginar, tienen cerdos transgénicos para poder hacer trasplante de válvulas y otras cosas más que, fíjate vos cómo ha cambiado la historia. Claro, bueno, a medida que avanzan las investigaciones, lógicamente también cambian los conceptos, ¿no? Sí, o sea, ahora, doctor esa es la realidad de la triquinosis, pero yo siempre les digo, cuando compren algo, fíjense que tiene que tener una estampillita chiquita, porque cada zona que es famosa por los salames, supongamos Carolla, es famosa Colonia Carolla por sus salames, entonces ellos necesitan que sean salames sin riesgo. Y te controla el veterinario y le ponen al salame una pequeña banderita, una pequeña etiqueta, que uno puede comer tranquilo. Claro, pero claro. Si no, lo crudo es riesgoso. Ahora quiero que sepan una cosa. La larva es muy sensible al calor. Entonces hay mucha gente que en vez de tirarla cuando sabe que los salames están todos contaminados, los hierve y los come como otra característica, porque es una época que no quieren tirar nada. Y la pobreza tiene que ver, porque el cerdo le tiran todas las inmundicias, además en el chiquero hay ratas. Entonces se da un ciclo, María, que es así. Rata, porque la rata cuando tiene hambre come la cría, es caníbal. Y se da el ciclo que si el cerdo tiene hambre se come la rata, entonces en el chiquero se maneja todo eso así siempre. Doctor, ¿cuántos casos de triquinosis se han detectado? No, es increíble. Hay, por ejemplo, según las zonas, hay, por ejemplo, 20 casos en una, hay 15 en la otra, hay 7 en la otra. Todo depende de la velocidad que tenga epidemiología
en Claro, actuar después de la detección. ¿Por claro. qué? Porque si yo de pronto me dicen a mí, Chivilcoy, fíjate que hay 18 casos en Chivilcoy, y yo intervengo inmediatamente, decomiso todo, trato a la gente y soluciono el problema. Ahora, Claro. si yo soy lento, no soy expeditivo, la gente sigue comiendo, entonces se sigue difuminando y no son más 18, a lo mejor pasan 10 días y ya son, qué sé yo, sería el triple o el doble, ¿no? Ujú. Y cuando tienen el sello, entonces, esos productos que se compran, doctor, ¿no hay inconvenientes? ¿No ha habido triquinosis con ese sello? No, no, en absoluto. Además, todo frigorífico serio tiene un veterinario dentro de la línea de producción, y el veterinario con un aparatito que se llama triquinoscopio, porque se llama triquinela el parásito, entonces el triquinoscopio siempre se va fijando en los músculos, fundamentalmente en los músculos del diafragma del cerdo, y ahí te va diciendo que no hay problema, que sí hay problema. O sea, no, Correcto. esto está totalmente arreglado, María. Lo que Ujú. pasa es que, ¿cuándo suceden estas cosas? Cuando no hay normativas. Y vos sabés que nuestro país en este momento es lo más anárquico que hay. El otro día, para que tengas una idea, en un paseo maravilloso frente a un edificio fantástico de nuestra ciudad, había un señor en el jardín de esa plaza haciendo un asado. O sea, yo no he visto nunca eso. O sea, hay agresividad en la gente, nadie respeta ningún tipo de normativa. Es verdad, O sea, la es gente, verdad. o sea, estamos complicados, Mario. Acá Walter, perdón, doctor, acá Walter me pregunta, una persona con triquinosis, ¿cuánto tarda en reponerse? ¿Cuándo puede donar sangre? No, no, eso es pronto, o sea, no hay ningún tipo de problema, además se quedan los músculos, no hay problema, cuando se sienta bien puede hacerlo, no hay ningún tipo de inconveniente. Es más, les cuento que muchas veces la gente va a hacerse una radiografía por un problema, suponete, pulmonar, o por un problema de un dolor en una articulación, y el radiólogo detecta que están las larvas enquistadas en el músculo. Ah, Y es un hallazgo casual, nunca se enteró. ¿Por qué nunca se enteró? ¿Por qué hay algunos que nunca se dan cuenta? Porque la cantidad que comieron, que masticaron y tragaron del salame, no tenía tanta cantidad de parásitos por gramo. mire. Entonces, fíjate qué interesante que es eso, ¿no? Entonces le pasó desapercibido, a lo mejor un decaimiento pasajero, y ni se dio cuenta que lo estaba viviendo. ¿Pero quedó un reservorio en el pulmón? No, queda siempre en el músculo, esto está siempre en el músculo, la larva se queda siempre en el músculo. Por eso, cuando nosotros comemos músculo, que en este caso sería el salame o el jamón, siempre estamos comiendo un músculo ahí donde están las larvas que a lo mejor dejó la rata en el cerdo, o el cerdo cuando se contaminó comiendo porquerías, ¿no? Claro, bueno, la verdad que cuando nos cuentan nos dan ganas de comer más carne, ¿no? No. Mire, es muy sensible al calor. Si usted tiene duda, cocine, se acabó el problema. Claro. Mueren ¿Y con muy poco calor. con qué tratamiento se cura la triquinosis? Lo más simple del mundo. En un primer momento, cuando se detecta eso, el objetivo es, y usted me va a decir cuál es el tratamiento. Es algo que baje la fiebre, algo que baje el dolor, y algo que mejore el estado general. ¿Qué cosas tomamos siempre cuando nos sucede eso? ¿Qué cosa tomamos cuando nos sucede? Un ibuprofeno, un paracetamol. Exacto. Entonces nosotros, eso es lo que se da en esos casos, pero sí siempre hay que controlarlo, la evolución los primeros días. Claro. Inclusive si llega a tener palpitaciones o algún tipo de molestia, tiene que consultar a un especialista, pero en general todo termina así, de esa manera. Doctor, ¿cómo estamos con los casos gripales, con los virus? Estamos llenos de enfermedades respiratorias. Es solo subir a un micro urbano larga distancia, a un metro, a cualquier cosa, y te tosen de atrás, te tosen de la derecha, te tosen de la izquierda, y por ahí se da vuelta a alguien para preguntarte algo y te tosen la cara. O sea, estamos muy complicados, porque la gente, María, se olvidó de todo. Se olvidó de
usar el barbijo, aunque sea minutos de lo que dura un trayecto. Se olvidó de lavarse las manos. He visto, por ejemplo, una cosa que me dio indignación, un mate para 10 personas en una reunión de gente joven, Claro. sabiendo de que la boca, cuando uno la mira con un microscopio, es un zoológico de microorganismos, ¿no? Claro. Bueno, tanto que preconizamos eso y de pronto nos encontramos ahora que se olvidaron de todo. Bueno, subieron los casos de COVID, casi el 200%, 190 para ser exacto. Desde el 1 de enero hasta hoy, los registrados son 77.017 y hay, desde el 1 de enero hasta hoy, COVID, 336 muertos. Cosa que todos decían, che, se acabó el COVID. Bueno, el COVID está todavía, nunca se fue. Pero, y de gripe, perdón, doctor, están testeando solo a los internados, me imagino. Sí, pero hay mucha gente criteriosa que de pronto prefiere ir a una farmacia y si tiene dudas, se hace el test. se compra, los test están en todos lados, si no le pide a su médico que le dé una orden, entonces en el hospital con la orden médica sí lo van a testear. Claro. Pero también convengamos que no era lo lógico y criterioso, María, porque de pronto cuando ponían los gazebos en las plazas, en plena pandemia, era una cuestión de, che, vamos a testear porque tal cosa, y a lo mejor no tenían nada. También hay que ser serio de eso, ¿no? O sea, realmente hay que usar las cosas cuando realmente hacen falta. ¿Y casos de gripe, doctor? Muchos casos. Gripe hay muchísima más. Desde el 1 de enero hasta hoy, 740.000 casos, pero le doy un dato, muertes solo 87. ¿Qué quiere decir esto? La contundencia del COVID es el 10% de los cuadros de gripe y 336 contra 87. Bien. Bueno, doctor, habrá que estar atentos, ¿no? Y cuando uno se siente mal o gripado, tratar de protegerse y proteger. Ni más ni menos, pero lo peor es que todo el mundo se olvidó que murieron 131.300 personas. Nunca la historia sanitaria argentina tiene un drama de estas características. Jamás hemos vivido esto. Sí, se olvidó o se cansó porque fueron 2 años, ¿no, doctor? Bueno, pero acá todos se cansan, acá todos no tienen ganas de laburar, acá no tienen ganas de hacer las cosas que tienen que hacer, no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de ser responsables, no tienen ganas de ser ciudadanos respetuosos, o sea, no tienen ganas de respetar en el tránsito. O sea, convengamos que hay una anarquía que yo desconozco, nunca vi una sociedad de estas características. María, hay lugares donde no se puede caminar a determinadas horas. Es verdad. Entonces, yo cuando era estudiante andaba a las 3 de la mañana, hacía guardia en un lado, me mandaban a otro, jamás tuve ningún problema. Hoy, hasta saliendo en auto, podés encontrarte con un loco y te pega un tiro porque le rayas el auto. Está muy complicado. La sociedad está muy complicada. Es una sociedad ignorante. Hay 10 millones de personas que no estudian ni trabajan. Te matan porque, bueno, ustedes lo comunican todos los días. Sí, te matan sin sentido, o sea, porque saben que estás inerme, ni te defendés, entregás todo lo que te pide y así todos te matan. O sea, bueno, esta es la sociedad que tenemos y entonces no puedes pretender sentido común, criterio, moderación en personas que evidentemente no saben ni siquiera lo que es. Y ayúdeme a pensar, doctor Pizzi, ¿por qué cree que la sociedad deriva en esto? Generalmente siempre hay un problema que es un problema de educación. Nosotros lo fuimos notando. Si la educación de pronto camina con tanta lentitud, la falta de educación camina con tanta lentitud que la pobreza la alcanza, entonces nos encontramos con una ecuación que es un espanto. Una gran cantidad de pobres, una gran cantidad de gente que no hace nada, que está pensando siempre cosas malas. Entonces, evidentemente, uno tiene que, de una u otra manera, reafirmar determinados conceptos y cambiar su forma de vida. Hay colegas míos que antes eran personas muy salidoras, amigos míos, hermanos que eran muy salidores, les gustaba la vida de sociedad y demás. Bueno, hoy es prácticamente están encerrados porque es todo riesgoso.
es todo riesgoso. Sí, Entonces, bueno, colegas suyos hacer mucho. que tienen miedo de ir al hospital, de ir a la clínica. Pero María, ¿cómo no va a ser eso si yo he visto chicas formadas por mí, jovencitas, que las amenazaban tirando tiros? No amenazarlas con el tiraban tiros al aire para que atendiera rápido a un sinvergüenza que no quería esperar, porque, o sea, ¿usted cree que esta gente se va a Chile y hace guardias por $1.000? ¿O se va al sur y le dan mejor cosa? No tenemos médicos, no tenemos pediatras, tenemos graves problemas con los anestesistas, y le voy a contar algo que yo no sé si usted lo cronicó. A ver. En todas las facultades de medicina, el decano de la Facultad de Medicina de Córdoba es el presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Latinoamérica y el Caribe. Rogelio Pizzi, es hijo mío. Ah, mira. Bueno, él nos está diciendo, cada reunión que hay, hubo una última hora en Londres hace 3 o 4 días, está disminuyendo la gente que se inscribe en medicina. No solo que no tenemos lo que acabo de mencionarle, sino que la gente está disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque son 6 años de estudio más 5 de especialización y después no gana nada y corre el riesgo de perder la vida, ¿no? O sea que no solo pasa en la Argentina, doctor. Pasa en los lugares que tienen fluctuaciones económicas, donde hay pobreza y mucha Claro. Claro. Ahora, fíjese usted, me decía que hay muchos médicos que de Argentina se van a Chile porque ganan un poco más y pueden tener mejor calidad de vida. Bueno, ha sucedido con la gente de Mendoza y de San Juan. Están los avisos, están en todos los diarios los avisos. Una guardia, $1.000. Entonces usted preste atención. Yo vivo en Mendoza o vivo en San Juan o aún vivo en Buenos Aires. ¿Qué me puede salir un pasaje ida y vuelta? Me sale, supongamos, $160 ida y vuelta, sacado con antelación. Voy, hago 2 guardias. $2.000. $2.000, porque como en el hospital, duermo en el hospital, no tengo gastos, vuelvo a mi casa y me encuentro con que tengo $1.840, que acá no los gano. Ahí lo gano en 24, 48 horas. Claro, $1,5 millones de pesos que le quedan para vivir tranquilamente en el mes. Bueno, pero también hay provincias que no voy a nombrar, que te dan casa, comida, y te dan un sueldo muy superior a cualquiera de los que conocemos. ¿Sí? Entonces, está complicada la cosa, María. Está complicada. Qué triste, doctor, porque muchos médicos con especialidades muy interesantes pasan a hacer medicina estética porque tienen una práctica más rentable, ¿no? Pero lo que pasa es que está todo complicado. O sea, el objetivo es vivir y hoy nada alcanza con todo el esfuerzo que se hace. Por eso anhelamos, añoramos otras épocas, anhelamos que vengan épocas mejores, que la gente tenga mejor educación. Bueno, pero tendremos que tener mejores gobernantes, doctor, porque por algún lado empieza esto, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda de eso. Mire, yo recuerdo que en determinadas épocas Latinoamérica miraba a Argentina como el faro de formación y alfabetización. Sí. Argentina era algo realmente a imitar en toda Latinoamérica. Hoy en día, tener 10 millones de la población que no estudian y que no trabajan, que no saben interpretar un texto, porque eso lo hemos vivido cuando fue lo de la pandemia, hacíamos unos pequeños folletos con 5 renglones y había gente que lo miraba, no sabía qué quería decir eso. O sea, estamos muy complicados, si no mejoramos todo eso. Y después otra cosa. ¿Usted sabe a quién va a votar, doctor? ¿Cómo quería? ¿Usted sabe a quién va a votar? Absolutamente, claro. O sea que tiene la certeza de que hay alguien que esto lo puede cambiar. Tengo la certeza que me da un poco de esperanza, pero evidentemente yo no puedo seguir en determinadas líneas que lo único que han traído es angustia, fracasos. O sea, cuando usted habla con la gente joven, yo soy un formador de médicos, cuando usted habla con la gente joven, si usted supiera la depresión que tienen, la angustia que tienen, lo único que están haciendo es a ver si me voy a España, ¿qué hago? Si voy a tal lado, si me voy a tal pueblo, en 3 meses me dan la ciudadanía.
O sea, lo único que piensan, no sé, y dejan de prestarle atención a lo que tienen que hacer acá. Exacto, exacto. ¿Sabe qué pasa? Por ejemplo, fábricas enormes de su provincia que necesitan determinados oficios, obreros y empleados, no pueden conseguir porque hay algunos que no tienen el secundario y los que tienen el secundario no saben ni leer dónde está el lugar donde tienen que trabajar. O sea, eso ha sucedido con una fábrica automóvil. Doctor Pizzi, la verdad que una charla interesantísima, sobre todo esta última parte donde estamos hablando de la falta de proyectos en la gente, y a veces decimos sin proyecto pareciera que la vida no tiene sentido, ¿no? Pero también nos han cortado la posibilidad de pensar un poquito más allá de hoy. Sí, ni más ni menos. De todos modos, nosotros siempre seguimos adelante. Estamos en este momento, acaba de llegar Gendarmería, que nos ha traído muestras, porque nosotros trabajamos también con los ríos contaminados. El jueves 31 presentamos para toda Latinoamérica la vacuna contra el dengue, que es una gran esperanza, pero evidentemente estamos en una situación que es triste. Yo la defino como de tristeza. Gracias, doctor. Le mando un abrazo grande. Le agradezco mucho este momento. Vuelvo con mucho cariño, amiga. Hasta pronto. Gracias, muy amable. El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo. Profesionales comprometidos con la audiencia. Gente de radio. En la mañana de LU6. En el 760 del diario.